la enorme y más amplia aceptación a sus políticas públicas. Los cambios en Bolivia no han sido para nada una tarea fácil, y de eso se trata esta mesa redonda, conocer esta gran experiencia que es un ejemplo a seguir en el mundo. Le doy la bienvenida a Catu Alconda, nacido en el País Vasco. Vive, trabaja, conoce a Bolivia desde 2009, diplomado en políticas públicas. En los últimos años ha desempeñado como asesor del ministro de la Administración Ecológica de la Unidad Política especializada en ha coordinado la comunicación y transición y un estado único de la coordinación de la institucionalidad de Bolivia y Ecuador, miembro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, colabora habitualmente con medios de comunicación como el Le Monde Diplomatique o Telesur con el título. Le doy la palabra al invitado. ¿Pon el micrófono? Bueno, muy buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar a la senadora, a todo el grupo parlamentario de senadores del PRD, al equipo de internacionales que han hecho posible un poquito que coordinemos, ¿no?, esta charla y que podamos un poquito compartir la lectura que tenemos sobre el proceso de cambio en Bolivia. La idea era, aprovechando que teníamos tanto a César Navarro como a Adolfo Mendoza, ¿no?, un delegado presidencial y un senador del ámbito ejecutivo y legislativo, tratar de dejar el tiempo para que ellos puedan desarrollar un poquito lo que estaba pasando en Bolivia. Y en mi caso voy a brevemente tratar de esbozar cuál es la lectura geopolítica que hacemos en estos momentos, o en qué ámbito geopolítico de disputa continental se inserta Bolivia. En primer lugar, nos pareció importante decir que estamos viviendo un momento de crisis global además como nunca vista antes. Las dos grandes o importantes crisis anteriores del capitalismo, entre 1873 y 1896, afectó prácticamente, ¿no?, a Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental. La segunda gran crisis, ¿no?, de 1929, si bien ya no se teníamos a la Unión Soviética haciendo contrapeso, a China, diversas formas todavía de economía precapitalista en África y en Asia y en algunos lugares de América Latina. Pero este tercer momento de crisis global realmente es a escala planetaria, ¿no? Probablemente, excepto en la Cuba socialista, aprovecho a saludar a los compañeros que están aquí de Cuba, muy agradecido de que estén, ¿no?, escuchando también. Probablemente, excepto la Cuba socialista, es el único país que resiste realmente bajo un otro modelo. Pero en cualquier caso, el capitalismo ha adoptado una medida, el vicepresidente lo define como una medida geopolítica planetaria absoluta, a la vez que está regresando una especie de acumulación primitiva perpetua. O sea, es decir, una especie de vuelta a la acumulación originaria, pero sumado a lo que David Harvey y otros teóricos lo definen como acumulación por desposesión, ¿no?, que es la peor cara del neoliberalismo, es el arrasar con los bienes comunes del mundo, ¿no?, y de la población. Todo esto sumado a que realmente, como dice Samir Amin, ¿no?, la pregunta de si estamos ante la crisis del capitalismo o ante el capitalismo en crisis. Si esto va a ser una crisis más del capitalismo en el que se va a poder reciclar y readecuar, o de alguna manera realmente esto es la crisis terminal de un sistema que ya no se puede sostener. Todavía estamos con esa duda, pero desde luego sí tenemos la claridad de que el sistema capitalista como tal
ya no se puede sostener. El norte, de alguna manera, ¿no?, pudo impulsar sus procesos de industrialización, sus estados del bienestar a costa de la explotación del sur, de la explotación de los pueblos, de las personas y de la naturaleza, ¿no?, en el sur y especialmente en este continente. Y en la medida en que este continente, ¿no?, ha empezado a impulsar procesos de cambio que han recuperado la soberanía política, económica, territorial, el norte, o la crisis en el norte capitalista, se agrava en la medida en que ya no pueden seguir explotando al sur. Entonces, un poquito considero que en los próximos años lo que vamos a vivir es una mezcla de esta crisis del sistema capitalista, lo que vamos a ver y a sufrir en América Latina, ¿no?, esta crisis del sistema capitalista sumado a un reacomodo geopolítico. Estamos caminando hacia ese mundo multipolar, pluripolar y multicéntrico, y de alguna manera esa combinación de crisis general y reacomodo geopolítico tienen especial incidencia en América Latina. Un continente, un subcontinente que cuenta con la mitad de las reservas de agua natural del planeta, que cuenta con 6 de los 10 países que más minerales producen, que cuenta con 6 de los 10 países más biodiversos del planeta, y que cuenta con el país con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, como es Venezuela. Y por ello nada es casualidad que esté sufriendo hoy en día la guerra económica y en este momento terrorista que están sufriendo los hermanos en Venezuela. Entonces, un poquito el contexto geopolítico en el que se ubica también Bolivia es ese, ¿no?, de crisis general, crisis del sistema capitalista y reacomodo geopolítico hacia un otro mundo. En ese momento, en este momento histórico, la muerte de alguna manera del comandante Chávez podría ser un punto de inflexión realmente, ¿no?, en el que de cómo las cosas han empezado a virar. Así como Chávez supuso un cambio de época, de alguna manera, ¿no?, el inicio de un cambio de época, de dejar atrás el fin de la historia, la posibilidad, ¿no?, de que la izquierda realmente construyera un proyecto, tomara el poder. La muerte del comandante Chávez hace un año vuelve a marcar de alguna manera un cambio de época, ¿no? Yo considero que Chávez cristaliza. Estábamos esta mañana con Hugo en la UNAM y comentábamos con los alumnos. Chávez y el proceso en Venezuela de alguna manera sintetiza muy bien el cambio de época de 50 años en América Latina, ¿no?, desde el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no?, y el ciclo de luchas revolucionarias, incluso de la toma del poder por la lucha armada, a la toma del poder por la vía política. Entonces, 6 años en Venezuela, entre el 92, el golpe de Estado, la insurrección cívico-militar que protagoniza Chávez, y la victoria electoral del 98, de alguna manera cristalizan o simbolizan todo ese cambio de época que vive América Latina. Entonces, la muerte de Chávez para mí es un segundo momento en el que vuelven a virar las cosas y, de alguna manera, en ese reacomodo geopolítico, todos los avances o una parte de los avances que se habían obtenido, el imperialismo tiene la fuerza para empezar a cuestionarlos de nuevo. Chávez logra de alguna manera impulsar un proyecto nacional popular, impulsar la creencia, ¿no?, de que un proyecto de izquierda, socialista, como lo queramos llamar, pero era posible, que permite de alguna manera, ¿no?, también que luego lleguen Evo Morales en Bolivia, ¿no?, el MAS, el instrumento político, el Correa en Ecuador y otros procesos, impulsando además un proceso de integración latinoamericana. Y de alguna manera se consiguió tanto derrotar el proyecto, ¿no?, que era parte de ese reacomodo, ¿no?, el proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, y constituir incluso, no solo resistirlo y tumbarlo, sino constituir una alternativa como era el ALBA, ¿no?, en la que además Bolivia después incorpora el Tratado de Complementariedad de los Pueblos, el TCP, al ALBA. Entonces, la muerte de Chávez de alguna manera considero que en el continente permite al imperialismo rearmarse. El imperialismo y los Estados Unidos ponen en marcha varias estrategias para golpear a los procesos de cambio, para desgastar los procesos de integración,
tanto pasan a la ofensiva, tanto política, económica, militar. Ahí tenemos los intentos de golpe de Estado que no fueron exitosos, ¿no? Por suerte, en Venezuela en 2002, en Bolivia en 2008, en Ecuador en 2010, y los intentos exitosos también, tanto en Paraguay, bajo esta modalidad de golpe blando, como en Honduras en 2009, y aprovecho para saludar también al compañero de Libre de Honduras. Entonces, de alguna manera tenemos esa ofensiva en el plano militar. Parte de esa ofensiva es lo que en estos momentos está viviendo Venezuela, en la que primero le hicieron una guerra económica y ahora la intensidad de ese golpe ha subido de nivel. Pero también tenemos, y México es parte de eso, la famosa Alianza del Pacífico, ¿no? En la medida en que los Estados Unidos perdieron la oportunidad de impulsar ese ALCA, ese área de libre comercio, bueno, se han volcado en impulsar la famosa Alianza del Pacífico, la que forma parte México, Chile, Colombia y Perú. Y junto a ello hay otra serie de elementos que nos indican también el momento en que estamos. Bueno, como es un foro de debate sobre Bolivia, el propio secuestro aéreo del presidente Evo Morales el año pasado, ¿no? El 2-3 de julio del año pasado, te indica hasta qué punto, de alguna manera, el imperialismo se va rearmando y no tiene ninguna vergüenza en poner de rodillas a 4 estados europeos para que bloqueen el paso de un avión presidencial, ¿no? Llegándose a atrever incluso a eso. Entonces, de alguna manera, insisto, la muerte de Chávez, el ataque a Venezuela, es la cristalización también en América Latina de esta agresión imperial que en otras partes del mundo se ha manifestado en las invasiones a Irak, Afganistán, en el intento ¿no? de ataque a Siria o los ataques a Irán y demás, pero también la propia, o lo que está sucediendo actualmente en Crimea, ¿no? entre Ucrania y Crimea, ese pulso que han echado Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, también es parte del reacomodo de ese mundo, ¿no? Hacia ese mundo pluricéntrico, multipolar. Considero, ya para terminar, ¿no? que Bolivia obviamente está inserto en todos esos debates, en todo ese escenario geopolítico. Como vamos a ver ahora, ¿no? hay una serie de avances, hay una serie de tensiones, hay una serie de desafíos, pero no podemos abstraernos de cuál es esa disputa geopolítica. No podemos pensar que el proceso boliviano va a caminar solo. El proceso boliviano tiene que caminar también de la mano de todos estos procesos de integración latinoamericana en diferentes ritmos, en diferentes intensidades, pero que debemos ir trabajando. Incluso yo creo que es importante, a pesar de que el gobierno mexicano en este caso forme parte de la Alianza del Pacífico, yo creo que es importante que vayamos estrechando lazos con la izquierda mexicana, con el pueblo de México, con sus movimientos sociales, con sus intelectuales, etcétera, ¿no? Esta pelea, como se está viendo, no se va a poder dar sola, y obviamente Venezuela solo es una pieza más, una pieza importante, fundamental y motor, pero en la medida en que pudiera caer esa pieza, va a ser más fácil que golpeen al resto de procesos, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, un poquito esa idea. La necesidad de hacer una lectura de los procesos de cambio, de los procesos de integración, desde esta lectura geopolítica, tanto de la crisis del capitalismo como del reacomodo geopolítico que estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, Catu Arconada, además, es integrante de la red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Le agradecemos mucho que haya podido estar en esta mesa redonda. Está aquí en la mesa Hugo Moldis, director del seminario La Época e integrante de la red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Muchas gracias. Está Adolfo Mendoza, mi colega senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Está César Navarro, representante presidencial de la Agenda Patriótica 2025. En la mesa nos acompaña, y le agradezco mucho, a mi compañera senadora Luz María Beristain, que está en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, al diputado Roberto López Rosado, presidente del Grupo de Amistad con Bolivia en la Cámara de Diputados. Nos acompañan aquí, está Virgilio Caballero, un periodista preclaro de larga trayectoria, a quien le agradecemos mucho
que esté con nosotros. Y bueno, entré con la sorpresa de ver a Roberto Regalado, un intelectual cubano, escritor de decenas de libros, un estudioso de la realidad latinoamericana que nos enorgullece mucho poder saludar. Está Ivonne Muñiz, integrante de la Unión Nacional de Escritores y Artistas. Está el excelentísimo señor embajador de Bolivia en México, Marcos Dominic Ruiz. ¿Cómo? Perdón. Omar Corredor Ruiz también está, él es cónsul de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, muchísimas gracias. Está Carol Murillo y Wermer, espero que se pronuncie así, Wermer Vázquez, en representación de la Embajada de la República del Ecuador. Y el señor Jorge Mancilla, ex embajador de la República de Bolivia en México. Bueno, paso a presentar a Hugo Moldis. Es comunicador social, abogado y máster en Relaciones Internacionales. Militó en el Partido Socialista I, de cuya dirección nacional formó parte hasta su desaparición. Como miembro del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y de su expresión legal Patria Socialista Multinacional Movimiento Guevarista, integró el equipo de intelectuales orgánicos que se sumó a finales de los años 80 a la construcción y fundación del instrumento político, antes Asamblea por la Soberanía de los Pueblos y ahora Movimiento al Socialismo. Es director de La Época y coordinador en Bolivia de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, mi querida senadora. Buenas tardes a todos ustedes y a todas. Ya me ganó con la palabra, iba a hablar de Roberto, de Ivonne, de Marcos, de Coco, entrañables amigos, camaradas, compañeros que siempre a uno pues le gusta verlos lo más frecuentemente posible en la medida que también el tiempo así lo permita, ¿no? Yo voy a hacer voy a dar 5 caracterizaciones por las cuales quizá podamos tener una visión más amplia y general de lo que está pasando en Bolivia, y a la vez unos 5 desafíos, contradicciones o tensiones, como queramos llamarla, que enfrenta y que el proceso boliviano. A manera además de eso de ya plantear una suerte de provocación o de continuidad a quienes se presentan oficialmente en esta mesa al gobierno boliviano. En Bolivia podríamos decir que antes que una revolución social, a la que aspira obviamente llegar, se está produciendo una revolución política descolonizadora. Es una revolución política en la medida que ha logrado desplazar al viejo bloque en el poder y sustituirlo por otro. Esto no es un dato menor, sobre todo si consideramos la larga historia boliviana, en la que independientemente si sean liberales, conservadores, nacionalistas o neoliberales, civiles o militares, el poder político ha estado en manos siempre de un bloque colonial, mestizo, blancoide, ¿no? Entonces, el hecho de que a más de 185 años de fundada la República sean las mayorías indígenas en su condición de identidad, pero también sean los sectores populares y la clase obrera y los trabajadores en su condición de clase que hayan tomado el poder político, convierte precisamente a ese proceso en el más profundo de toda su historia. No es que no hayan habido, de hecho ha habido la revolución del 52, pero fue resuelta esa contradicción desde el punto de vista de los intereses de las clases dominantes, o por lo menos, en el caso del 52, de una protoburguesía, como decía René Zavaleta, que luego se convirtió en la nueva clase dominante. Entonces ahí hay un elemento central, que sea hoy Evo Morales presidente,
un aymara, pero que al mismo tiempo quechua por el lugar donde asentó gran parte de su vida, es un hecho histórico, es una hazaña histórica que difícilmente podría haber sido pensada hace 10 años, ¿no? Eso ya marca un hito importante para llamar al proceso boliviano una revolución boliviana, porque no todo proceso es una revolución, aunque toda revolución debe ser mirada como un proceso para no quemar etapas, para no pasar rápidamente de la idealización a la descalificación de nuestros procesos, que suele pasar en ciertos sectores que siempre están a la izquierda de uno, ¿verdad? Entonces, ahí hay un proceso al que le podemos llamar una revolución. El segundo elemento es que esa revolución ha producido una transformación en lo que Gramsci llamaría el sistema de creencias, en los valores, en la ideología, en el cemento, en esa ideología que une, ¿no es cierto?, a la estructura económica con la superestructura jurídica y política. Desde ahí donde tenemos que entender cuando se dice un proceso descolonizador, en la medida que cuestiona radicalmente no solamente al capitalismo, sino a la modernidad capitalista, ¿no? Se cuestiona de que hay un solo camino, una sola vía, el concepto de que aquí están los superiores, abajo los inferiores. No, todo eso ha sido transformado. La palabra indio, que normalmente era asociado con la flojera, el atraso, la miseria, en fin, ha sido revalorizado, y hoy podemos decir que la palabra indio es sinónimo de soberanía política. El Estado ejerce soberanía, el gobierno ejerce soberanía, aunque en el discurso oficial no está esto lo que voy a decir. Quizá lo primero que ha hecho el gobierno boliviano, el presidente Morales, no es nacionalizar el petróleo el 1 de mayo, quizá lo primero que ha hecho el 22 de enero del 2006 es nacionalizar el gobierno, ¿sí? Y ese no es un dato tampoco menor, ¿sí? Ha nacionalizado el gobierno, ha transformado el sistema de creencias, y hoy, ¿no es cierto?, es no solamente un sinónimo de orgullo, sino de aporte al mundo, el pensamiento indígena, campesino y popular. Es más, podríamos decir que en sus vertientes quizá podamos encontrar algunas huellas de un proyecto alternativo al capitalismo que, sin negar, porque de hecho no lo negamos nosotros en Bolivia, sin negar la experiencia socialista, a la vez, ¿no es cierto?, la enriquezca en las condiciones del siglo XXI y le dé una proyección más sostenida, con mayor firmeza y con mayor articulación con nuestra propia realidad, ¿no? Es decir, cuando criticamos el eurocentrismo no lo hacemos porque el pensamiento de Marx venga de Europa. Cuando criticamos el eurocentrismo es cuando se cree, ¿no es cierto?, que las únicas recetas para transformar a nuestros pueblos vienen de Europa, y vaya casualidad, todas ellas lo único que han hecho es afianzar la colonialidad en el poder. Entonces ha habido una transformación en el sistema de creencias. El tercero es que se está construyendo una nueva institucionalidad. El Estado monocivilizatorio ha sido desplazado por el Estado plurinacional, en las condiciones del siglo XXI, y en condiciones que no surgen de las armas, sino de una victoria político-electoral. Quizá es más fácil construir una nueva estatalidad cuando la revolución es con producto de las armas, que construir una nueva estatalidad en medio de profundas tensiones entre el nuevo Estado que se está construyendo y el desmontar el viejo Estado, ¿sí? El hecho de haber pasado de Estado monocivilizatorio a Estado plurinacional, el reconocimiento de los pueblos indígenas, etcétera, en su condición de naciones, ya es un cambio en la institucionalidad, el cambio en el nombre del Congreso, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional.
El cambio en la Corte, a nivel de la justicia, antes era Corte Suprema, hoy si no me equivoco es Tribunal Supremo Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, en fin, que todavía se mantiene, a pesar del cambio de nombres, una dinámica, un tipo de organización que tiene que ver más con el viejo Estado, con el nuevo, no debería ser algo para criticar, sino para entender los procesos políticos de la transición, ¿sí? O sea, todavía hay mucho que cambiar, por supuesto que sí, pero hay una institucionalidad distinta que se está construyendo. El cuarto elemento es que ha habido una modificación en la relación de fuerzas, ¿sí? Y la relación de fuerzas es fundamental tanto dentro del Estado como campo de lucha, porque el Estado no deja de ser un campo de lucha, pero también una relación de fuerzas en la sociedad. Y en ambos la relación de fuerzas es favorable al proceso y a la revolución boliviana, en ambos, en el Estado, pero también a nivel de la sociedad. Uno puede ser fuerte en la sociedad, puede organizar movilizaciones masivas, pero si estas no tienen impacto estatal no sirve, ¿sí? No sirve. Y esa contradicción ha sido resuelta por la actual conducción del proceso boliviano. Y como el quinto elemento, un nuevo modelo. Si no se construyen las bases materiales de la revolución, no solo que no hay nada que distribuir, sino que además de eso la revolución corre peligro. Bolivia, quizá tomando ventaja de su país pequeño, tiene hoy condiciones materiales que también son las mejores de toda nuestra historia. O sea, nunca habíamos estado como ahora. ¿Y cuáles son los ejes de ese modelo? Es un modelo que se ha reapropiado de los recursos naturales. Los recursos naturales están en manos del pueblo, lo dice nuestra Constitución, que son administrados por el Estado. Más o menos siguiendo a contrarruta de otros países que lo que están haciendo es privatizar el petróleo, ¿verdad? Entonces, por ahí andan, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad es pura ficción, ¿no? Entonces nos hemos apropiado de nuestros recursos naturales, no solo del petróleo, sino que además de eso los estamos redistribuyendo de diversas maneras. Políticas sociales directas hacia los más necesitados, que tiene que ver con la renta dignidad, el bono Juancito Pinto y bono Juana Sur de Padilla, pero también a través de otro mecanismo que tiene que ver, por ejemplo, con la determinación del presidente de crear el doble aguinaldo. Normalmente en otros países se paga un aguinaldo, que es una suerte de, entre comillas, impuesto, ¿no?, a la plusvalía que genera no solo el Estado, porque los Estados también generan plusvalía, solo que los redistribuyen o no en beneficio de la gente, en el caso boliviano los redistribuyen en beneficio de la gente, sino también del sector privado. No es una manera de devolverle al sector privado la plusvalía que genera con su trabajo, por eso es para los trabajadores. Y bueno, y un modelo social comunitario en la que como horizonte se aspira a que el Estado y lo social comunitario, si llámense cooperativas, asociaciones, empresas comunitarias, urbanas, rurales, pequeñas, grandes o medianas, sean lo más importante que el sector privado. Y está claro que el sector privado tiene el papel, lo dice siempre el presidente, de socios y no de patrones, ¿no? Socios y no patrones, pero además de eso con regulaciones muy estrictas que van a ser mayores, me imagino, con la aprobación, esto tiene más información el senador, con la reciente aprobación de la ley de inversión. Bueno, esa caracterización de esa revolución nos lleva, sin embargo, en las condiciones que hoy América Latina enfrenta, lo ha señalado Cato, una amenaza más peligrosa de la que siempre fue, en la medida que el imperio vuelva a la contraofensiva, enfrenta, a mi juicio, varios desafíos. El más importante para mí es cómo el gobierno resuelve su propia contradicción, porque a veces
la pelea no es con el de afuera, a veces la pelea es adentro. Y la contradicción, que también es normal a todo proceso, digo esto porque normalmente los representantes oficiales a veces siempre se ponen medio susceptibles, entonces es cómo se es capaz de ser gobierno y continuar con la revolución, y cómo seguir haciendo revolución y al mismo tiempo seguir haciendo una buena gestión, ¿sí? O sea, muchas veces la balanza y la relación de fuerzas nos pueden conducir en una u otra dirección, ¿sí? Empezar a ser más moderados en términos de medidas revolucionarias, de radicalizaciones de los procesos, y quizá acentuar más nuestra condición de ser gestores solamente de la cosa pública, ¿no? Hay momentos en los cuales una cosa evidentemente prevalece sobre la otra, pero ahí hay una tensión, ¿no?, que es importante tomarla en cuenta. Más aún con lo que puede pasar en América Latina. Si en América Latina el imperio logra consumar su agenda con Venezuela, puede conducir a una suerte de moderación de otros procesos en América Latina, ¿sí? Una suerte de instinto de sobrevivencia, ¿no? Entonces a eso me estoy refiriendo. La segunda es lograr consolidar la relación y la articulación entre la clase y los pueblos indígenas originarios, clase e identidad. Está en la Constitución, por supuesto, dice indígena, originario, campesino. La COF ha decidido, después de 8 años de vacilación y de pánico histórico al poder, la COF ha decidido, claro, que era radicalmente fuerte, pero políticamente conservadora, la COF ha decidido sumarse al proceso, ¿no? Entonces este proceso, sumarse al proceso implica tener un nivel de articulación que no lo ha tenido hasta ahora con el gobierno, pero al mismo tiempo implica soldar su alianza o su reencuentro con el bloque indígena, campesino y popular. Esto es vital para la revolución boliviana y va a ser vital lo que el gobierno haga en esa dirección. Tercero, resolver la contradicción, que siempre es fácil de plantearla, como las anteriores, la relación entre aprovechamiento de los recursos naturales y conservación de la madre naturaleza, de la madre tierra, ¿sí? ¿Cómo no caemos en ambos extremos, no? Pensamos que todo es explotación de recursos naturales poniendo en riesgo el planeta, y cómo evitamos, más que en Bolivia, cómo evitamos incluso que en el exterior nos vean a los bolivianos como una suerte de indiecitos que tenemos que estar en reservas, ¿no es cierto?, sin educación, sin agua, sin telecomunicaciones, no, o sea, es cómo tenemos telecomunicaciones, cómo tenemos internet, cómo tenemos una buena salud, cómo tenemos buenas carreteras, pero al mismo tiempo cómo preservamos el medio ambiente, la naturaleza, la madre tierra. Allí hay una contradicción permanente. La cuarta es cómo articulamos lo nacional con lo latinoamericano fundamentalmente, más que con lo mundial, ¿sí? La muerte del presidente Chávez, que ha sido el gran motor de este proceso latinoamericano, cuyo antecedente más largo lo encontramos en la Revolución Cubana, ciertamente nos ha afectado. Y nos ha afectado en términos de que hoy no hay el factor articulador en estas disputas contra Estados Unidos, que hoy son más fuertes y más grandes que incluso cuando estaba vivo el presidente Chávez. Entonces, como no es posible sustituir, porque no estamos hablando de un objeto, ¿verdad? Este objeto se rompe y yo pido que me traigan otra botella. No, los liderazgos no son eso. Los liderazgos son construcciones históricas muy largas y muy difíciles de sustituir. Entonces, ¿cómo desde Bolivia aportamos a crear un liderazgo colectivo, un nivel de articulación colectiva entre los gobiernos de izquierda, entre los gobiernos progresistas, para llenar ese vacío que nos dejó el presidente Chávez y para enfrentar los desafíos que nos plantea el imperio? Y finalmente,
A veces yo no entiendo ni mi propia letra. Ya. Y finalmente, ¿cómo rompemos la camisa de fuerza de la democracia representativa? No podemos hablar de vivir bien, de socialismo comunitario, ni de comunismo, que para nosotros es la comunidad, ¿sí?, en la medida que cada 4 o 5 años tengamos que estar validando nuestros procesos con armas, ¿no?, y que poderosamente y que en demasía tiene el enemigo. En la revolución boliviana, igual que la venezolana, hay la democracia participativa, directa y comunitaria, pero todavía el mecanismo principal de reproducción o de cambio en el gobierno sigue siendo la democracia representativa. Yo no sé la verdad, claro, lo bueno para quienes no estamos en el gobierno es que podemos decir cosas que las tienen que luego responder los que están en el gobierno, ¿verdad? Yo no sé cómo se hace eso, es muy difícil, ¿sí? O sea, cómo logramos trascender la democracia representativa, cómo la sustituimos por otro tipo de democracias que son más profundas que esta, en la medida que el pueblo participa y decide. En nuestro país, y con esto voy terminando, se realizó el primer encuentro plurinacional. Ahí los movimientos sociales, el pueblo organizado en asamblea, decidieron 100 leyes. Y lo que les tocó a compañeros como Adolfo Mendoza es transformar esas 100 propuestas, esas 100 ideas de ley en propuestas técnicas y que sean aprobadas por la Asamblea Legislativa, de las cuales se han aprobado 70, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que ahí hay otra contradicción. Entonces, bueno, yo les planteo en esos términos la caracterización del proceso boliviano, sus desafíos y ciertamente convencido de que estamos en el momento más importante de nuestra historia, pero que todavía nos falta muchísimo por recorrer para llegar a ser realidad el vivir bien, el socialismo comunitario o el comunismo. Muchísimas gracias. Doy la palabra ahora al senador Adolfo Mendoza, senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional y presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado. Es sociólogo, nacido en Cochabamba y cursó el doctorado en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, acá en México. Fue asesor de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente Boliviana y tras el referéndum constitucional y convocatoria de nuevas elecciones, fue electo senador del Estado Plurinacional. Le doy la palabra. Gracias, estimada senadora. Un saludo, siempre una felicidad este tipo de dolor, senadora Dolores Padierna. Un saludo a nuestra estimada amiga y senadora Luz María Beristain, a nuestro diputado López, y a todos los que nos acompañan, a todas y todos. Yo quisiera partir de algo que me preocupa en la exposición de Hugo Moldis. Él califica a la revolución boliviana. Quien califica a la revolución boliviana la mata. Las revoluciones no se califican. Las revoluciones, en tanto proceso, se mueren a partir de una calificación. Si es una revolución política y no social, es ya un terreno de discusión totalmente distinto que debe verificar los avances de una revolución. Mas no por eso debemos acotar los alcances de esta, que en general, además en términos contextuales, la revolución democrática y cultural en Bolivia responde a una suerte de momento histórico privilegiado en América Latina. Tal vez desde el proceso independentista
desde la crisis del Estado colonial, allá por los años 1869, 70, 71, 72, 73, que coincide con sublevaciones indígenas a lo largo y ancho en América Latina. Tal vez desde ese momento no hemos tenido en América Latina otro instante de reforma radical de las estructuras estatales. En algunas formaciones sociales con un periodo mucho más corto que en otras. En algunos países con algunos avances más que en otros, pero son ciclos largos, son ciclos que llevan por lo menos medio siglo, si no un siglo. Pensemos la crisis del Estado colonial y los procesos iniciales independentistas en América Latina. Por eso es un momento privilegiado, porque es un momento general de la época, diría René Zabaleta Mercado. Es un momento en el que las sociedades latinoamericanas, a partir de la crisis de sus modelos estatales previos, empiezan a desnudarse y a mostrarse como son, para generar ciclos de transformación particular, pero además ciclos que son combinados. ¿Cómo entender la revolución democrático y cultural en Bolivia sin las transformaciones en Venezuela, sin las transformaciones en el Ecuador o sin la revolución cubana? Estos ciclos, entonces, bondadosos, son los que forman parte de este contexto para hablar de la situación actual en Bolivia. Debemos partir de esa constancia. Debemos partir señalando que en el conjunto de América Latina existe una fuerza social creciente que ataca los puntos centrales de la vieja geopolítica imperial. Y si en algunos países avanzan más los procesos de nacionalización y de lucha contra la privatización que en otros, no deberíamos por qué preocuparnos. Son ciclos largos, son ciclos finalmente en los que se condensa una transformación. Por eso no es posible hablar solamente de un proceso revolucionario en Bolivia, sino un proceso revolucionario en la patria grande. Cómo nos vaya es otra cosa. Hasta dónde se avance es otro cantar. Pero lo evidente es que vivimos un momento privilegiado de transformación en América Latina. Y ahí está el ejemplo de Bolivia, mediante el cual podemos sacar algunas enseñanzas, pero también algunos límites y grandes desafíos. En ese sentido yo me voy a concentrar solamente en dos elementos que muestran la situación actual de Bolivia. Uno, lo referente a la revolución democrática, a la propia conformación democrática en Bolivia, y luego a la caracterización de lo plurinacional. ¿Qué desafíos supone lo plurinacional y la construcción de esta nueva forma de estatalidad? Pero no sin antes mencionar que hay una agenda cumplida y que nuestro presidente, Evo Morales, lo manifestó de manera contundente en su mensaje presidencial ya el 22 de enero de este año. Se cumplió con la agenda de la Asamblea Constituyente y se cumplió con la agenda de octubre
de la recuperación de los recursos naturales y la nacionalización. Esto no es poco. Esto no es poco porque generó tres elementos que están siempre presentes en la historia política de la izquierda latinoamericana y que a veces no le prestamos mucha atención. Uno, el problema de la igualdad. Dos, el problema de la solidaridad. Y tres, un replanteo de la visión de lo común que nos une. Hay varias lecturas respecto de la igualdad, hay varias lecturas respecto de los contenidos de la solidaridad y de lo común, que no es lo mismo que el bien común liberal. Pero sobre la base de esos tres elementos que giran en cualquier discusión de las izquierdas en América Latina, en Bolivia podemos encontrar varios avances. En el orden económico, además de un programa de nacionalizaciones, hemos roto un mito. Y esto puede servir no de enseñanza para América Latina, sino de enseñanza para la propia revolución boliviana. El mito que hemos roto es la centralidad de la eficiencia o no de la administración en la economía a partir del Estado. Se nos cuenta el cuento que el Estado es un mal administrador y que la empresa privada es buena administradora. Pero detrás de este discurso instalado de manera natural en nuestras cabezas, en nuestra doxa, está algo a lo cual hacía referencia Catu: las formas de transferencia de capital y no solamente de riqueza social desde el Estado hacia manos privadas. ¿De qué sirve una empresa estatal eficiente si es que de pronto sus capitales son transferidos a manos privadas? De nada. Entonces ahí hay una confusión. No es un problema de eficiencia, es un problema de generación de riqueza y de esta transferencia de capital. Y lo que ocurrió en Bolivia, antes de la nacionalización implementada por nuestro presidente, fue algo que se repite y se repitió a lo ancho y largo de América Latina. Y hoy México vive un proceso particular en ese sentido. Empresas que de pronto generan grandes ganancias, trasladan esta su ganancia no a una política de Estado, sino al engorde de las transnacionales y unas cuantas cabezas, ni siquiera la oligarquía en pleno. Por tanto, lo fundamental para entender la crítica de la privatización no está en la eficiencia o ineficiencia de la administración, sino en la transferencia de capital. En Bolivia tenemos un ejemplo magnífico de este asunto. Existía, allá por los años 90, una línea aérea bandera. Marta, Coco, se acordarán, Marcos, de la línea bandera boliviana, el Lloyd Aéreo Boliviano, con un sentido de identidad impresionante, más que el fútbol, más que otras cosas. Era una empresa con ganancias. Se le acusó de no ser eficiente y se la privatizó. El resultado de la privatización fue la quiebra de esa empresa. Y los señores que privatizaron el Lloyd Aéreo Boliviano, nada más estoy poniendo un ejemplo, ahora son los que participan de la oposición en Bolivia. Por tanto, es una tendencia presente. El despotismo de la democracia liberal sigue ahí. Pero además, sus socios viven en Miami y en otros países gozando de las ganancias
de esa empresa. Tomaron al Estado como una fuente de acumulación originaria de capital. Entonces, esto sirve para la experiencia boliviana, porque en el programa de nacionalizaciones debemos impedir de manera radical que de pronto existan castas que, aprovechándose del poder, generen un nuevo ciclo que devenga luego en una privatización de las ganancias generadas por las empresas nacionalizadas. Por tanto, ya no se trata de la misma visión de nacionalización que tenía Bolivia o América Latina en la década de los 50 y 60. Ya no se trata de ese modelo de nacionalización si es que atendemos a esta enseñanza, cerrar las filas para que nunca más los recursos naturales sean privatizados. Yo creo que este tipo de ejemplos nos ayudan a entender la vitalidad del proceso boliviano como algo distinto de la época nacional populista en América Latina, distinta de esa conformación que le llamábamos Estados-nación en América Latina. Y al mismo tiempo nos permite ubicar, romper más bien, este mito que siempre, insisto, está en nuestra cabeza como una doxa de la buena o mala administración de una empresa. El punto entonces allí no está en la buena o mala administración, sino en lo que se hace con la ganancia y la transferencia de capital. Si éste se redistribuye y se acortan las brechas sociales, entonces el modelo será radicalmente distinto de lo que podríamos suponer. Como estos avances tenemos muchos en el caso boliviano, porque además se genera una capacidad no solamente para reservas internacionales, para inversiones en sectores estratégicos, sino también para incentivos sociales. El gran avance en Bolivia es que ahora estamos a las puertas de definir políticas estratégicas de Estado, ni siquiera políticas de Estado en general, algo que no había ocurrido en el país desde 1825. De ahí es que tiene sentido la agenda patriótica, la agenda que mira hasta el 2025, y de ahí la vitalidad de la propuesta de nuestro presidente de la agenda de la patria grande. Pensar en políticas estratégicas de Estado. Pero bueno, con ese advertido, y porque el tiempo es corto, quisiera señalar algunos problemas en la construcción democrática boliviana, en la invención de la nueva democracia, que como democracia radical en nuestra legislación se ha venido a denominar democracia intercultural. En tanto, no solamente participan mecanismos de democracia representativa liberal, sino también democracia participativa y democracia comunitaria. Pero la democracia intercultural no es la suma de estas tres formas de ejercicio de la democracia. Esta profundización de la democracia tiene dos problemas. Primero, la propia invención democrática. No hay un plan, no hay un modelo, no hay un libreto escrito. La democracia intercultural boliviana se está reinventando cada día y ese también es un límite. Porque no sabemos hasta dónde podemos trastocar algo que es natural, entre comillas, en una transformación estatal. Hay ruptura en revolución, pero también hay continuidades lógicas. Incluso en la Revolución Cubana
hubieron algunas continuidades. Pero si esas continuidades en el caso boliviano se expresan a partir de la democracia representativa restringida, liberal, ¿en qué queda la invención democrática? Y ahí es cuando tenemos un otro límite, el límite de la propia continuidad. Samuel Doria Medina, que es una especie de Slim, chiquito, fue un ministro de un gobierno neoliberal en Bolivia entre 1989 y 1993. Participó de reformas a la legislación boliviana, aprobó la ley de privatización y luego, cuando salió del gobierno, se hizo de 2 fábricas cementeras, entre otras. Hoy descubrimos en la mañana un documento a propósito del ejemplo del Lloyd Aéreo Boliviano, que este señor también participaba del directorio del Lloyd Aéreo Boliviano luego ya de su privatización. Armaron leyes como quien se mide un traje y luego de estar en el gobierno y pasar a la oposición, se benefician del programa de privatizaciones. Esto nos está hablando de un modelo de democracia, no solamente de algo que tiene que ver con el ejercicio ciudadano y el derecho al voto, sino quienes tienen el monopolio institucional de la democracia liberal representativa. Y ese es un asunto que constituye todavía un límite en el caso boliviano, porque comporta un conjunto de prácticas de cultura política que todavía está presente en la génesis de la nueva institucionalidad estatal. Entrar al gobierno o a la Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer la mermelada, se diría en Colombia, para ejercer la influencia del cargo y utilizar el cargo para esta transferencia de capital hacia manos privadas. Esto forma parte de toda la cultura democrática liberal, que yo le llamo despotismo democrático liberal. Esta forma despótica de leer la democracia que tiene el liberalismo ha construido una cultura política difícil de enfrentar. Y es ahí cuando los actores de la oposición en Bolivia se ven en el espejo. Es decir, encuentran en la invención democrática boliviana lo que ellos quieren encontrar cuando se miran al espejo. Es una relación imaginaria. Quieren encontrar al corrupto, quieren encontrar al que utiliza el cargo, quieren encontrar aquel que genera violencia, quieren encontrar aquel que, participando de las redes de poder, se mira en la autoridad actual. Es decir, intentan mirar a Evo Morales, a García Linera, a nosotros los asambleístas, como si fuesen ellos mismos con su actuación. Este es un problema teórico, pero también práctico de la democracia, pero que forma parte de la estrategia electoral, porque vivimos un año electoral en Bolivia, de la derecha boliviana. Por esa razón, a nuestro presidente le acusaron hace 2 años, César, de haber embarazado a una menor, a la hija de la ministra. Precisamente este señor, el Slim chiquito. Después no pudieron demostrar nada.
No solo eso, le acusan al gobierno de generar toda una corruptela en la administración de justicia, de inventar el caso de terrorismo cuando nuestro país estuvo al borde de la guerra civil. Acusan a asambleístas, al presidente, al vicepresidente, de afectar los derechos humanos con casos emblemáticos en relación al TIP, NIS, etc. Sí, son relaciones muy duras, pero en realidad se están viendo en el espejo. Intentan señalar que se afectan derechos de mujeres, derechos de niños, derechos de adultos y adultas mayores, y lo que es peor, el tráfico de influencias al cual esta derecha siempre se acostumbró. Ayer acusaron al vicepresidente de uso indebido de influencias, señalando que una de sus parientes tenía bajo su cargo la dotación de catering, es esto que nos invitan en los aviones. Sí, una sajraora, un taquito. Y hacer negocio familiar con la nueva empresa estatal aérea boliviana. Pero además le acusan al hermano de nuestro vicepresidente de tener cuentas bancarias en no sé qué parte del planeta y que esto tiene que ver con el tema del terrorismo, etc. Es decir, más allá de la guerra sucia que esto implica, la tendencia es a utilizar esta suerte de imagen en el espejo como una fórmula de crítica a la renovada construcción democrática en Bolivia. Pero también está desde la oposición la construcción no solo de una suerte de lectura democrática en el espejo, despótica en el espejo, sino también una lectura artificial. Es decir, quienes fueron privatizadores y corruptos construyen artificialmente a los nuevos gobernantes, léase, presidente Evo Morales, García Linera, etcétera, como los narcotraficantes, los corruptos, los que no defienden los derechos humanos, etcétera. Entonces, se trata de una lectura perversa de la democracia y que tiene que ver con la estrategia renovada, no sé si de guerra de baja intensidad, pero renovada al fin del imperio norteamericano a la hora de llegar al momento de la votación. Lo hemos visto en Venezuela y lo hemos visto también en El Salvador. Técnicamente podríamos decir que toda segunda vuelta siempre tiene una cercanía entre la primera y la segunda fuerza en términos de resultado electoral. Es poco probable cuando existe una segunda vuelta que la distancia en votos sea muy grande entre primera y segunda fuerza. Tienen que darse condiciones muy específicas para aquello. La historia electoral de América Latina lo confirma. Claro, nunca se esperó que la victoria del FMLN fuera tan estrecha, pero lo cierto es que tuvo el 50% más uno de los votos. Mayoría absoluta. Y a partir de esta construcción despótica de la democracia, artificial, se dice que no, que eso es polarización. Entonces, polarización habrá sido pues la elección Bush-Al Gore en Estados Unidos, porque a pesar de que Al Gore ganó en votos absolutos, a nivel de todo Estados Unidos, perdió por un colegio electoral a cargo del hermano de Bush en Florida. ¿Había polarización allí? Bueno, por tanto,
En Bolivia nos estamos enfrentando a algo que ya se ve como experimento en otros lados y que tiene su punto más fuerte y perverso en lo que está sucediendo en Venezuela. Estrategia entonces de la derecha en Bolivia, hablar de derechos humanos bajo la lógica de la concepción norteamericana de derechos humanos, hablar de inseguridad ciudadana y guerra sucia para descalificar con cualquier tipo de acusaciones a los fuertes candidatos de nuestras revoluciones en América Latina. Y en el caso boliviano, específicamente a nuestros candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Esta tendencia, que ya la hemos observado de una u otra manera en otros países, se está empezando a generar en Bolivia. Más allá de las preferencias electorales, con una trampa. Y aquí en México existe mucha experiencia en este caso, el de las encuestas. Cuando las encuestas como técnica estadística se utilizan para medir una tendencia, no hay mucho problema. Pero cuando se convierten en una herramienta política de formación de la opinión pública mucho antes de un proceso electoral, pueden haber problemas. Puede inflarse un resultado y entonces esto generar un impacto sobre la población votante, sentidos de confianza para quienes apoyan a la mayoría, desconfianza para quienes están desencantados con la actuación de su propia opción de derecha, y entonces necesidad de convocar al voto duro, por ejemplo. Eso es lo que ha sucedido en el caso de El Salvador. Aproximadamente 500,000 más de votos entre la primera y la segunda vuelta. Crecieron ambas fuerzas políticas en votos, pero creció más Arena, porque con este efecto de construcción de la opinión pública y darle un resultado bastante holgado al FMLN en las encuestas, pudo convocar a un voto duro y generar confianza en el partido mayoritario. Pues bien, esas son las limitaciones de estar todavía jugando con el modelo despótico de la democracia liberal. Pero sin lugar a dudas, no es la única variable democrática en el caso boliviano. Y ahí es cuando ingresamos en el valor de las transformaciones a partir de las políticas de Estado de nuestro presidente Evo Morales. Sin embargo, el cuento no termina ahí. Y voy a extenderme un poquito más porque ahí sí esto es necesario plantear. Tenemos la impresión en América Latina, así como la que dijo Hugo hace un momento, de que el Estado plurinacional es un asunto de indígenas. Y no es así. La construcción de un Estado plurinacional sí tiene como vanguardia al movimiento indígena en Bolivia. Pero es lo indígena que le propone al conjunto una nueva forma de entender las relaciones entre Estado y sociedad. Es un particular con pretensión de universalidad, lo mismo que hace la burguesía con la democracia liberal representativa. Es una fórmula particular que interpela al conjunto. Por tanto, queda claro, sí, que la vanguardia en la construcción del Estado plurinacional en Bolivia es el movimiento indígena originario campesino. Más, el Estado plurinacional no se reduce al reconocimiento de naciones y pueblos indígenas. El Estado plurinacional en realidad implica hablar de lo nacional plural. El Estado plurinacional entonces enfrenta a los siguientes fantasmas ahora.
como recuerdo del pasado, pero también como relaciones sociales vivas, porque el Estado es una relación social, al Estado burgués capitalista, al Estado colonial, al Estado patriarcal y confesional. Y en esos terrenos de construcción de lo plurinacional, lo nacional plural, hay tendencias conservadoras muy preocupantes. Por ejemplo, en el caso de el Estado confesional como memoria histórica en Bolivia, el referente de lo plurinacional en ese terreno es el Estado laico, que se opone al Estado confesional. Aprovechando la característica de este Estado laico en construcción, la Iglesia se atrevió, en vez de estar persiguiendo a unos cuantos curas que cometen fechorías con menores, a proponer al gobierno que se deje de distribuir la píldora del día siguiente, con la opinión de que esa es una píldora abortiva y no anticonceptiva, jugando con la información de una manera descarada. Nosotros hemos propuesto que vayan nomás a hablar con el Papa Francisco, porque él les va a dar algunas enseñanzas de moral, y que se vayan a confesar por mentirosos. Pero bueno, lanzan ese elemento luego que el Tribunal Constitucional de Bolivia determinó, en actitud desde mi punto de vista conservadora, dejar de lado la despenalización del aborto en Bolivia. Esto nos invita a pensar ya no en el Estado confesional, sino en el Estado patriarcal. Por tanto, la variable de género en la construcción del Estado plurinacional se enfrenta a una actitud conservadora muy intensa. Por suerte, como todo gira en torno a las relaciones de fuerza, nuestra delegación boliviana en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, hace poco en Nueva York, planteó que este tema tiene que trabajarse en el G77 y que no puede haber propuesta renovada del G77 si es que no incluye la perspectiva de género. Es decir, a lo que me voy es que en tanto el Estado psico como campo de relaciones de fuerza, el Estado plurinacional en Bolivia cuenta ahora con una serie de dispositivos conservadores que son muy duros de enfrentar. En estos terrenos de lo plurinacional, lo confesional en relación con lo laico, lo patriarcal en relación con una propuesta de despatriarcalización, lo colonial en relación con la propuesta de descolonización y por supuesto también en torno a la variable de Estado capitalista versus economía plural. Bueno, ahí estamos. Sin embargo, no podríamos concluir sin señalar para el cierre lo siguiente. Una revolución como la boliviana y como cualquier otra es un aprendizaje diario y las batallas se las da cada día. Las tendencias conservadoras siempre van a existir y mucho más cuando éstas forman parte de una cultura política muy arraigada. Habría que reformar esta vieja ya referencia de Bertolt Brecht, que la cita Silvio Rodríguez en una de sus canciones. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Bueno,
y después termina señalando, ay, los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Los imprescindibles son las mujeres y hombres que luchan cada día. Esa es la enseñanza en el caso boliviano. La transformación del Estado no puede emerger solamente del propio Estado si es que no hay una movilización social y política intensa. Difícilmente estas tendencias conservadoras que perviven en el terreno de la sociedad civil van a poder variar en términos de relación de poder. Pese a todo, porque los perros ladran, avanzamos, Sanchos, dice Don Quijote. Gracias. Muchas gracias al senador Adolfo. Vamos a dar la palabra a César Navarro. Es actualmente representante presidencial para la Agenda Patriótica, agenda de 13 metas económicas y sociales para el 2025, cuando Bolivia celebrará los 200 años de su fundación y espera haber logrado cero de extrema pobreza. Anteriormente ejercía el cargo de viceministro de la Coordinación de los Movimientos Sociales, dependiente del Ministerio de la Presidencia. También ha sido diputado y ex candidato a alcalde de Potosí, su ciudad natal. Le doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, senadora. Agradecer a todos los que están presentes, saludar a nuestro embajador que está presente acá, y a todos y a todas ustedes. Bueno, yo para ser un poco más corto en la intervención, después de escuchar a mis tres compañeros, y acompañando al presidente que juró como presidente en enero del 2006, creo que cada día estamos aprendiendo a construir el Estado, ¿no? Porque podemos caer quizás en una excesiva teorización cuando tratamos de ver retrospectivamente, pero a partir de explicar los múltiples desafíos que tenemos en la cotidianidad, creo yo que cada día hemos ido aprendiendo, construyendo, y los momentos políticos que nos ha tocado asumir como reto. Y para construir, compañeros y compañeras, uno de los elementos vitales y fundamentales es que al interior de los estados y la sociedad nosotros tengamos la capacidad de tener nuestras propias estabilidades políticas, estabilidades económicas y estabilidades sociales. Porque si no logramos establecer un equilibrio entre el gobierno y la sociedad, las revoluciones no tienen mucho sentido. Y por ello, los 13 pilares que plantea nuestro presidente, y lo plantea con mucha fuerza en enero del año pasado en su mensaje a la Asamblea Legislativa, los 13 pilares nos plantea como un desafío para consolidar la construcción del Estado plurinacional. Ese es el múltiple desafío. Y dice 2025 porque nosotros conmemoramos el 2025, los 200 años de la fundación de nuestro país, y al 2025 debemos llegar transformando de manera drástica, bajo la visión y la concepción de nuestra Constitución Política del Estado, nuestro Estado plurinacional. La construcción de nuestro socialismo comunitario para vivir bien. Pero ¿cómo entendemos este hecho? ¿Cómo entendemos este hecho? Y el primer punto, el presidente nos dice, erradiquemos la extrema pobreza. Pobreza cero al 2025. Pero el presidente no se agota en plantear solo la erradicación de la extrema pobreza, y él llama la extrema pobreza material, que tiene que ver con los servicios básicos, que son derechos fundamentales de la Constitución, que tiene que ver con los derechos sociales, educación, salud y deporte, con los ingresos, sino también nos dice Evo que erradiquemos la extrema pobreza social y espiritual. ¿Eso qué significa, compañeros y compañeras? La construcción del hombre nuevo y la mujer nueva del Estado y la sociedad plurinacional. Entonces, cuando a veces solo nos encerramos en ver
la erradicación de la extrema pobreza, y lo que ves son porcentajes, y nosotros sí hemos bajado la reducción de la extrema pobreza del 42 al 22% desde el 2006 hasta el presente, porque ha habido una política de distribución importante del excedente económico. Pero ¿de qué sirve que nosotros erradiquemos la extrema pobreza material si al interior de la sociedad tenemos expresiones de individualismo, de racismo, de machismo, de fascismo, de discriminación? Y sí lo vivimos los bolivianos entre el 2006 y el 2009. Sí, evidentemente antes se hablaba de indio como un concepto peyorativo y colonizador. Pero cuando Evo llegó a ser presidente, lo que se gritaba en la Asamblea Constituyente eran indios de mierda. Y llegamos a momentos tan duros y críticos que el 24 de mayo del 2008 fue, ¿no? El 2007, cuando Evo iba a reunirse con alcaldes del departamento de Chuquisaca, que es autodenominada la ciudad culta. Los agarraron a varios alcaldes del área rural, los llevaron caminando, les hicieron desnudar de rodillas y les hicieron gritar consignas contra Evo. Es decir, en pleno siglo XXI, ese tipo de expresiones raciales. Entonces, cuando hablamos de erradicar la extrema pobreza, hablamos de erradicar la extrema pobreza social y también espiritual. ¿Y cuáles son los mecanismos que nos planteamos para este hecho? Y ahí en los 13 pilares, el pilar 3, Evo nos plantea con mucha claridad: educación, salud y deporte para la formación integral del ser humano. Y en educación no estamos hablando solo de la universalidad de este servicio, donde todos tengamos este acceso como un derecho fundamental del ser humano, sino del tipo de educación. Y nuestra educación está planteada bajo la ley Avelino Cignani, descolonizadora, antiimperialista y despatriarcalizadora. Eso nos estamos planteando. Entonces, y cuando hablamos del deporte de la misma manera. Entonces, si nosotros queremos llegar al 2025 erradicando la extrema pobreza material, los niños que hoy tienen 5 o 6 años serán bachilleres de aquí a 12 años. Y los que tienen 12, 13 o 14 serán los profesionales del 2025. Por lo tanto, nuestros hijos, mis hijos, y quizás sea abuelo el 2025 yo, ¿no?, serán los próximos que construyan y sigan dirigiendo el Estado. Entonces, por lo tanto, se trata de una visión de largo plazo. En esta misma propuesta hay un elemento que para el mundo occidental no parece novedoso, pero para nosotros es novedoso y dramático. El cuarto pilar, Evo dice, ciencia y tecnología con soberanía e identidad. Es decir, en pleno siglo XXI hablar de ciencia y tecnología parece no novedoso, pero en el caso nuestro sí. No porque no accedamos a la ciencia y la tecnología, sino porque lamentablemente no hemos logrado desarrollar y vincular el conocimiento científico a procesos productivos. Producto de la nacionalización hemos incrementado las reservas internacionales de 1.500 millones de dólares a 14.000 millones de dólares. Producto de ese hecho, estamos impulsando políticas de industrialización y estamos industrializando el gas en Cochabamba, en el departamento de Adolfo, la planta de Uria, y estamos comprando tecnología coreana. Pero ¿quién va a dirigir este importante proyecto? Y se preguntaba el presidente en el gabinete, ¿quién? Y Evo decía los bolivianos, ¿pero qué bolivianos? Y estamos especializando a nuestros profesionales en España y Corea para que dirijan este importante proyecto. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Proyectos de esta envergadura estratégica tienen que ser dirigidas por hombres y mujeres bolivianos, pero el conocimiento científico tiene que acompañar estos procesos. Y llevamos adelante un evento único en Bolivia, en el marco de la Agenda Patriótica, convocamos a las universidades públicas y privadas para discutir el tema de ciencia y tecnología. Y ahí coincidieron casi todos en que existe un autoalejamiento de las universidades, del Estado, de la gestión pública, de la producción pública y también de la producción privada. Antes nuestra consigna, Marcos, era la U para estudiar y luchar, ¿no es cierto? Pero hoy pareciera que la U se ha vuelto como el motín de la derecha más reaccionaria en la sociedad boliviana. Es impresionante realmente. Entonces es otro desafío. Y el pilar quinto, Evo dice, no va a haber soberanía económica, no va a haber soberanía social si no tenemos soberanía productiva, si no tenemos capacidades económicas, y por eso ya con esa visión plantea la soberanía financiera comunitaria, sin servilismo al capitalismo financiero internacional.
Pero no nos plantea solo como una propuesta de carácter local, sino una propuesta de carácter continental, y ahí el Banco del Sur realmente es un proyecto estratégico, vital y fundamental, pero también es un múltiple desafío que los brazos operativos de la UNASUR empiecen a trabajar como institucionalidad. Es decir, que estas instituciones no se queden en estos foros de integración continental, sino también tengamos los brazos operativos que hagan posible los múltiples desafíos que tenemos. Pilar 6, para ir rápido. Ahí nos plantea con mucha claridad materializar la Constitución, porque en la Constitución lo que hacemos es reconocer lo que existía en nuestra formación económica social, la pluralidad económica, el modo de producción estatal, el comunitario, el privado y el social cooperativo. Estamos reconociendo como categorías en la Constitución, porque nuestra Constitución se caracteriza por esa concepción de lo plural. Y nuestra Constitución también reconoce la participación del Estado en elementos estratégicos vitales y fundamentales. Y el Pilar 6 habla de la diversificación productiva, habla de la ampliación productiva, pero también habla de la transformación. Y esto está vinculado mucho con el Pilar 8 que habla de soberanía alimentaria, y nos preguntamos, ¿nosotros podemos o no podemos ser soberanos en la producción de alimentos para consumir? Nosotros como bolivianos. Y la respuesta es sí. Y ustedes lo han oído escuchar al presidente más de una ocasión, dijo, el alimento tiene un concepto incluso geopolítico. No importa que seas de izquierda o de derecha como gobierno, pero si no das alimento, el pueblo reacciona y se moviliza. Y está pasando en muchos casos en nuestros compañeros de Venezuela, por ejemplo. Y nosotros en Bolivia soportamos dos momentos duros. El 2006-2007 fue, ¿no, Adolfo? El tema del aceite. O sea, la producción de alimentos está en manos privadas fundamentalmente, y el 2007 lo que hicieron los empresarios privados era sacar el aceite de Bolivia y dejarnos sin aceite. Y lo que hizo Evo, sacó un decreto supremo y dijo, todo lo que se produce primero se vende adentro y lo que sobra afuera. 2009. El 2009 fue, ¿no? Nos hicieron un bloqueo y nos impusimos. Y lo mismo pasó con el azúcar en el 2011. Había desabastecimiento de azúcar. Era un complot, realmente, un complot. Entonces, hoy nos planteamos con el Pilar 6 y el Pilar 8, diversificación productiva, ampliación productiva, pero lo interesante y lo importante es que sí tenemos posibilidades de ampliar la producción. Tenemos cerca de 10 millones de hectáreas aptas para la producción en Bolivia, solo utilizamos 3.5 millones de hectáreas, y al 2025 podemos llegar a ser soberanos en la producción solo utilizando 6 millones de hectáreas, incrementando los niveles de productividad por hectárea. Y esto tiene que ver con microrriego, tiene que ver con riego, tiene que ver con créditos, tiene que ver con caminos, tiene que ver con capacitación. Es decir, estamos hablando de desarrollar las capacidades productivas de la sociedad del Estado plurinacional. Nuestros compañeros campesinos han producido de manera indefinida en el tiempo, pero bajo la bendición de Dios y la Pachamama, no con el apoyo efectivo del Estado. Y el sector privado sí se ha beneficiado del Estado. Entonces, por lo tanto, hoy, al ser parte constitutiva de nuestra Constitución, de nuestra economía plural, nos estamos proponiendo ese gran reto. Entonces, el 2025, y diríamos nosotros con mucho orgullo, incluso antes del 2021, podemos desarrollar nuestras capacidades productivas, tener una economía sólida y capacidades productivas, además vinculadas a garantizar nuestras demandas internas de consumo. El Pilar 7 tiene que ver con nacionalización, industrialización y comercialización. Muchos pasos hemos dado en esto, muchos, pero nos falta dar muchos todavía más. Hemos recuperado nuestra empresa privada que estaba en manos de sectores privados de hidrocarburos, nuestra empresa de telecomunicaciones, que antes brindaba solo al 30% de municipios el servicio de telecomunicaciones, hoy brindamos al 100% porque entendemos que las telecomunicaciones son un derecho fundamental y es una obligación del Estado garantizar. Por lo tanto, hoy la comunicación no está en función de lucro, sino en función de prestar este servicio, y lo hemos hecho después que hemos nacionalizado nuestra empresa nacional de telecomunicación. Hemos nacionalizado nuestras empresas de energía eléctrica y muchas otras más. Pero hoy el desafío ya no solo es la nacionalización, sino la transformación de la producción. La transformación de la producción. Y ahí en el tema mineral para nosotros es vital y fundamental. Con decirles, yo soy de un departamento eminentemente minero, que es el departamento de Potosí, y nosotros seguimos explorando, produciendo, concentrando y exportando como hace 450 años. Exactamente igual. Porque lo único que exportas, hermanos, son los concentrados.
Y los concentrados, que es solo barro. Sacas la brosa del cerro, lo mueles, lo llevas a un ingenio, y en el ingenio concentras para que exista uniformidad de la ley, de plomo, de plata, de zinc, de antimonio, de estaño, etc. ¿Y dónde exportas el concentrado? Porque es un barro, a los grandes hornos de fundición, americanos, europeos o asiáticos. Y luego salen lingotes, y los lingotes van a la industria mundial. Entonces, ¿cómo podemos ser sostenibles en la producción si nosotros seguimos exportando solo material bruto? Entonces, el desafío que nos proponemos en materia minera no solo es ampliar nuestra producción, y además tenemos 2 siglos diferentes de producción en un mismo siglo, siglo XXI y siglo XIX. En los socavones del Cerro de Potosí, el coco es del norte de Potosí, Yayagua conoce perfectamente, hay socavones que miden 80 centímetros, 80, y los hombres sacan mineral como topos, de rodillas. En Potosí, en el Cerro de Potosí, han muerto hasta el año pasado, hasta julio, cerca de 32 personas por falta de aire. Porque son realmente procesos inhumanos de producción y explotación. Entonces tenemos que mejorar las condiciones de producción, porque no se trata solo de la explotación del hombre por el hombre, sino de la destrucción del hombre. Hay niños que no pueden votar, pero ya son papás y ya están con pulmones destrozados a los 18 años, 16 años. Entonces, nos estamos proponiendo múltiples y grandes desafíos, y estos desafíos solo pueden desarrollarse si nosotros tenemos capacidades no solo de ampliar la producción, sino de construir una base material vinculada a la transformación de nuestra producción. Hugo hablaba de la madre tierra, y evidentemente un elemento vital de nuestra propuesta es el tema de la madre tierra, que no tiene que aparecer solo como discurso, sino tiene que aparecer como una realidad concreta. Y por eso decía que estamos aprendiendo a construir, porque la madre tierra hoy se constituye en un elemento vital y fundamental. Es decir, parte de nuestra concepción y nuestra visión, y nosotros tanto para agosto y para febrero existe la famosa chaya y el espíritu, la joa que hacemos, es hacer nuestras ofrendas a la Pachamama, a la madre tierra. Ponemos el braserito, el carboncito y nuestro incienso. Con nuestra coca, el cigarro y el alcohol, hallamos a la Pachamama. Es decir, es una lógica tan hermosa y tan bella que desde el mundo urbano se ve como un hecho folclórico, ¿no? Pero desde el mundo rural se ve como una realidad tan bella y tan hermosa, porque es aprender a entender que tú eres parte de ese cosmos rural, ¿no? El canciller una vez dijo una cosa que a muchos les causó broma, ¿no? Las piedras también hacen el amor, dijo. Y a todos causó risa. No, si la madre tierra tiene su propia vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entrar a producir y transformar destruyendo la madre tierra, cuando una de las características de la crisis del capitalismo es la crisis climática? Entonces, ¿podemos hablar en pleno siglo XXI del Estado plurinacional, transformar hidrocarburos y minería destruyendo la madre tierra? No. Entonces tiene que haber una combinación importante y fundamental. El pilar 10 nos habla de la integración de los pueblos, la diplomacia de los pueblos, y creo que Cuba ha sido uno de los referentes más importantes de construcción, pero de resistencia. Yo creo que uno de los grandes triunfos históricos de la revolución ha sido fundamentalmente la resistencia en los momentos más duros y fuertes del neoliberalismo. Y eso ha posibilitado que tengamos otros momentos, y esos momentos podamos tener una nueva institucionalidad de carácter continental. Antes, ¿qué tenías? La OEA. ¿Quién era dueño? Estados Unidos. Punto. ¿Y qué tenías como encuentro? La CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y el Mercosur. Punto. Y después nos quisieron imponer el ALCA. Pero la llegada de Chávez, de Ortega, de Lula, de Lugo, de Tabaré Vázquez, de Correa, de nuestro Evo, ha construido, compañeros, yo creo que es un patrimonio que no estamos profundizando, y eso tiene que ser parte de un debate, creo yo, en el foro que tengamos mañana con los compañeros del PT. Hemos construido una nueva institucionalidad continental, y el mundo está tendiendo a esta multipolaridad, y el imperialismo no quiere perder su hegemonía en América Latina. No es fácil construir la UNASUR realmente, y no es fácil haber construido la CELAC, sin los gringos evidentemente, pero son dos foros continentales fuertes que por primera vez te dan imagen e identidad continental de América Latina sin subordinación al imperialismo norteamericano. Eso no pudo haber sido si no había Fidel, si no había Raúl, si no había el comandante Chávez, si no había Evo,
sino había otros compañeros que emergen de las luchas sociales, sean militares o democráticas, pero es parte de la construcción revolucionaria. Entonces el pilar tiene que ver con ese hecho, cómo consolidamos ese gran proyecto de carácter continental. El pilar 11 tiene que ver con la gestión pública. Y en la gestión pública tenemos 3 principios: Amasúa, Amayuya, Amajella. Amasúa, no seas ladrón; Amajella, no seas flojo; Amayuya, no seas mentiroso. Hakayuna, Amajella, dice, aquel hombre es flojo, dice. Man, Hakayuat, Miyuya, dice, aquella mujer es mentirosa. Pero no son antivalores, ¿no? Lo que son elementos que no deben estar en el hombre y en la mujer en la gestión pública. Pero además, este pilar tiene que ver con darle un rol fundamental a la gestión pública. En nuestras revoluciones el Estado juega un rol determinante. A veces en estos momentos electorales nos peleamos por quién administra el Estado, quién es diputado, quién es senador y quién es alcalde, ¿no? Nos trompeamos para ser autoridades políticas. Y no estamos entendiendo que ser autoridad es realmente resolver la vida de millones y millones de seres humanos. Yo fui candidato a alcalde y perdí. Pero cuando yo caminaba las calles de Potosí, debo reconocer autocríticamente que muchas cosas no conocía. Porque una autoridad política es lo que el Evo es, ¿no? Los presidentes llegaron a Potosí. Goni llegó 3 veces cuando fue presidente 4 años. El Evo va hasta aniversarios de alcaldías y hasta aniversarios de sindicatos. Va, participa en el desfile, da su discurso y se sienta como aquí y come. Come, se toma su chicha y se baila más encima. Y ahí conversa con medio mundo. Está charlando, hablando, y él le cuenta: presidente, hay esto, hay esto. Y a partir de esos elementos realmente el presidente ha logrado una relación tan fuerte y sólida. Yo les cuento una experiencia. Cuando nos pusieron el referéndum revocatorio del 2008 era, ¿no? Nos dijeron referéndum revocatorio, yo era diputado, e impusieron, y ahí todos teníamos un temor de que nos voltee a la derecha, porque estaba la derecha muy, muy agresiva. Nos llamó el vicepresidente, estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados y teníamos un temor. Y luego el presidente estaba en Santa Cruz, nos llamó cerca de la 1 de la tarde y nos dijo: ¿cómo está la ley? Le dijimos, así como aprobamos en diputados, para presidente y para prefectos. Y el Evo dijo: métanlo, vamos al referéndum. Pucha, nos hemos asustado toditos. Y todos pensábamos que íbamos a perder el cargo, ¿verdad? Y el Evo siempre cuenta con la Leonila, ¿no? Con nuestra compañera dirigente, y la Leo se puso a llorar en la noche en el palacio, lloró. Y el Evo dijo: vamos a ganar. El único que tenía la certeza era el Evo, no nosotros. Y le metimos la campaña desde mayo y hasta agosto. Ganamos las elecciones con el 54% en 2005 y en el referéndum revocatorio obtuvimos el 67%. ¿Por qué? Porque el Evo tiene esa relación. Entonces, verán, esa es una lógica diferente. Por lo tanto, la gestión pública tiene que estar vinculado. El Evo dice: saltemos del funcionario público al servidor público. Venimos a servir al pueblo, no a servirnos del pueblo. Por lo tanto, eso tiene que ver con una transformación cultural de nosotros como actores políticos. Y ahí es un gran reto. Nos formamos políticamente para enfrentar al Estado, pero no nos hemos formado políticamente para administrar y transformar el Estado. Y es otro gran desafío nuestro internamente, compañeros y compañeras. Es que me faltaba terminar. Pilar 12 tiene que ver con el tema de nuestras identidades culturales, y el pilar 13 tiene que ver con nuestra salida soberana al mar, que no solo es salida soberana al mar, sino integración latinoamericana. Entonces, como ustedes verán, compañeros y compañeras y compañeros, nuestra propuesta en los 13 pilares es materializar nuestra Constitución y por lo tanto es construir nuestro Estado plurinacional. Los ejes que cruzan transversalmente es soberanía, es madre tierra y es vivir bien. Y el vivir bien, como dice la ley marco de la madre tierra, es un proyecto, es una cosmovisión que nace a partir de las identidades de los pueblos indígenas, originario campesinas, como alternativo al capitalismo. Entonces es una concepción importante y fundamental. Ahora, ¿cómo se materializa estos elementos? A partir de políticas públicas, y la agenda patriótica tiene como finalidad de tener una visión de largo plazo. La revolución hoy lo está construyendo nuestro presidente con mucho esfuerzo, pero también la revolución lo construyen los otros niveles estatales, pero también la sociedad boliviana. Entonces es un múltiple desafío, tenemos también grandes problemas internos, porque reitero
creo que estamos cada día aprendiendo a construir, y ese aprender a construir nos plantea múltiples y grandes desafíos. Bolivia no es el paraíso terrenal, Bolivia no es el ejemplo para el mundo, es la experiencia política para nuestra Bolivia, y creo que cada una de las revoluciones tiene que desarrollar sus propias peculiaridades y características. Yo creo que Evo ha logrado sintetizar en la imagen que él tiene, y es un concepto muy individual, 3 características de un liderazgo que no tuvo ningún líder en nuestro país. Yo creo que Evo ha logrado interpelar éticamente a la sociedad, ¿no? Ucha, el Evo está a las 5 de la mañana en Palacio, ¿no? Yo soy su viceministro, a veces estamos con las ojeras, y el Evo está a 5 menos cuarto, 5 en punto, 5 y media, 6 de la mañana, y a veces llega al Palacio a las 10 y sigue reuniéndose. Y la gente valora de manera positiva. Es un hombre trabajador. Es muy importante. Un segundo elemento, creo que Evo ha interpelado culturalmente. Si hay compañeros del campo, dice Evo ñojajina, el Evo es como yo, dice. Mi suegra, por ejemplo, que en paz descanse, decía Evo guaguayjina, el Evo es como mi hijo, decía. Porque el Evo, por su color de piel y por la forma de hablar, realmente tiene una identidad muy fuerte con el mundo indígena, originario, aymara y quechua fundamentalmente, hasta por la forma de vestir. Su chompa, que es el pullover, su camisa, su pantalón vaquero, su jeans, su tenis, lo que juega fútbol, ¿sí? Es el hombre y la mujer del día, ¿no es cierto? Y el Evo ha logrado lo que nunca la izquierda pudo, la unidad de la izquierda. Tiene la interpelación ideológica realmente. O sea, una de las debilidades de la izquierda era que nunca nos podíamos unir, porque nos autoconsiderábamos mesiánicos frente al otro. Entonces el Evo ha logrado dar un salto muy importante. Entonces creo que estos hechos, compañeros, hacen que nuestra revolución tenga sus propias peculiaridades. Y creo que cada revolución va a desarrollar estas múltiples peculiaridades. Y creo que nosotros como hombres y mujeres tenemos la capacidad, la experiencia, pero fundamentalmente la voluntad de llevar adelante estos grandes y profundos procesos de transformación. Ahí está el gran reto. El peor proyecto es el que no se hace. Y creo que nos hemos embarcado en una lucha, esta lucha no tiene retorno, pero esta lucha no puede frustrar, porque esta lucha si cae, frustra generaciones y generaciones. Y el reto nuestro no está solo en vencer, sino en construir la utopía como una posibilidad real, y a eso tenemos que llegar. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Bueno, esta mesa fue muy rica, les comentaba, una gran experiencia, un gran aporte a la democracia, una gran lección, una gran enseñanza. Realmente estamos muy agradecidas con la presencia de nuestros 4 ponentes. Y yo quisiera que el excelentísimo señor embajador, si pudiera pasar a darles un reconocimiento a los ponentes, no sin antes agradecer al público que nos ve a través del canal del Congreso y a cada una y cada uno de ustedes que se guardaron esta tarde para estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por hacer posible esta conferencia, esta mesa redonda. Muchas gracias. Si les da un reconocimiento. Con esto concluye. Decidieron